Pero hay a veces que tenemos que estar recordándoles las cosas a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestras esposas, porque como que somos olvidadizos. Y yo me acuerdo que cuando mis críos eran pequeños, que iban al cole, y siempre estaba una, abrígate bien, que luego te resfrías, no, que tal, que cual. Y luego se resfriaba y yo decía, que yo te recordaba que te pusiera abrigo porque te iba a resfriar. Y me acuerdo cuando Rosana empezaba, que decía que quería echarse mechas, que quería, y yo decía, Rosana, te arrepentirás, porque luego te saldrán canas y sí o sí te tendrás que tintar. Entonces, y luego cuando pasó, porque es verdad que pasa, me lo dice, mamá, y que no sé qué, digo, ya te lo decía, hija, ya te recordaba yo que el tinte te iba a cansar. Y así, en serie de cosas que, y no sé, ¿me ha pasado a mí sola? Es algo que continuamente tenemos que estar recordando siempre, ¿no? Por aquí, por allá, o cuando Juan Antonio venía y me decía, mamá, que mira que me han dicho de un trabajo, y yo decía, hijo, esto es pan para hoy y hambre para mañana, quítatelo de la cabeza. O sea, cosas pero ¿por qué lo decimos? Porque son cosas que las hemos experimentado y las hemos vivido, y por eso podemos decirlas con esa confianza de decir, por aquí no, o abrígate, o cualquier cosa. O Rosana cuando venía, mamá, tengo una amiga en el trabajo, digo, no, cariño, en los trabajos hay compañeros, no hay amigos. ¿Entendéis? ¿Pero por qué? Porque lo hemos vivido y al fin y al cabo siempre nos encontramos con las mismas situaciones. Y con la palabra nos pasa igual. Y yo quería comentaros el texto en 2 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 15. Y no sé si, Alex, ¿lo tienes puesto? Vale. Nos dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podéis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Dejo la Biblia aquí en un lado porque ya llevo los demás ahí en papeles. Y esto me lo dio el Señor a últimos de octubre, primeros de noviembre. Y yo decía, es verdad, Señor, esto tenemos que recordarlo siempre porque se nos olvida. Pero como eso fue en octubre o primeros de noviembre y tal, como que cuando me dijo Antonio, Isa, te tengo que compartir tal, y yo dije, Señor, yo no sé, ¿será esto? ¿Tendré que compartir esto que tú me diste o no? Pero leyendo la Biblia, mira por dónde me encuentro con Josué. Al final de los capítulos, el capítulo 23, me encuentro a Josué recordando al pueblo lo mismo. Véale estos capítulos de pasada. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Cuál es el libro de Moisés? La Biblia. Sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos.
Josué 23:11, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Cuando leo esto digo, Señor, me estás confirmando que es verdad que tengo que decir esto porque tenemos que recordar las promesas y la palabra de Dios y que somos llamados por ti. Y sigo leyendo la Biblia y me encuentro, porque termino Josué y me encuentro con Primero de Jueces. Y en Primero de Jueces ya nos encontramos que estos mismos que Josué le estaba diciendo ya se habían olvidado y ya estaban mezclándose entre ellos. Ya estaban haciendo precisamente todo lo contrario que Josué le había recordado que no hiciera. O sea, lo cual que somos muy olvidadizos. ¿Por qué? Porque va en nuestra naturaleza. Porque no nos gusta, como yo digo, esa disciplina, ese compromiso para con Dios. Y ahora yo pregunto, ¿por qué creéis que Pedro les recordaba esto a nosotros, en este caso? ¿Por qué creéis que lo recordaba? Porque él lo dice, ¿no? Os recuerdo y no me de recordaros. Lo pregunto. Contestarme alguno. Porque se olvidaban, ¿no? Porque se olvidaban. ¿Y por qué? Porque él también había sido llamado, como tú y como yo, como nos dice el versículo, a ver, espérate, ¿cómo lo lleva aquí todo? En el versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Él sabe que nos llamó, igual que lo llamó a él. Simplemente porque no somos nosotros los que escogemos, sino es él el que nos llama. Y no recordemos, yo me gusta, mira, hay dos pasajes, hombres de la Biblia que me gustan mucho, y uno es Pablo y el otro es Pedro. Y no Pedro porque yo tenga esa impulsividad como Pedro, que no la tengo. No es ni mejor ni peor, pero no la tengo. Pero sí veo que digo, madre mía, fallo tanto como fallaba Pedro y meto la pata tantas veces como la metía Pedro. Y Pablo porque en general es verdad que yo muchas veces pienso, Señor, me gustaría decir que sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Entendéis? Pero ahora toca hablar de Pedro y no de Pablo. Y Pedro sabía lo que estaba diciendo porque él fue uno de los que como tantos le fallaron. Y yo me acuerdo, ¿no?, cuando estaba leyendo la palabra, ¿no?, y nos damos cuenta que los apóstoles eran imperfectos, se equivocaban, a veces hablaban sin pensar, como tú y como yo, otras veces tomaban malas decisiones, como tú y como yo, no siempre eran pacientes, hasta discutían sobre quién sería el mayor o el más importante, pero eran hombres buenos que amaban a Jesús. Ellos iban a ser la base de la congregación cristiana cuando Jesús no estuviera en la tierra. Pero eso, somos olvidadizos y a veces pues las cosas se nos van. Y yo leyendo y haciendo memoria de todo esto, preparándome todo esto, yo me acuerdo cuando Pedro tomó a Jesús, cuando Jesús le estaba diciendo todo lo que le iba a acontecer y cómo Pedro empezaba a reconvenirle, no, Señor, tú. Y yo decía, madre mía, si es que nosotros somos iguales. Si es que cuántas veces el Señor a lo mejor no ha dicho cualquier cosa y hemos empezado, bueno, ya, Señor, pero es que mira, es que ahora mismo estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo, mira, ahora tengo esto, ahora tengo lo otro. Y estamos siempre reconviniéndole al Señor. ¿Soy yo sola? Todos le reconvenimos al Señor. Cuando tú sientes que el Señor te llama a la oración, o te llama a ayunar, o te llama a servir, o te llama... Le reconvenimos, siempre estamos, Señor, ya, pero es que mira, es que ahora mismo no es el momento, Señor, a lo mejor cuando deje de trabajar, a mí me ha pasado. Y luego cuando, ¿os acordáis cuando le lavan los pies que le dice, pero a mí no, ¿cómo tú me vas a lavar a mí los pies, Señor? Y le dice, pues bueno, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y le dice, no, Señor, los pies ya hasta la cabeza. Y nosotros muchas veces también, ¿cuántas veces hacemos que el Señor quiere bendecirnos y le damos el quiebre? Porque creemos, porque pensamos y le damos el quiebre. Y cuando nos damos cuenta de que lo que quería era bendecirnos, le decimos, Señor, aquí estoy. Os recuerdo cuando
le prendieron y le llevaron y le condujeron al Señor cuando lo iban a crucificar, y de esto ya comenté yo algún día en una reunión de oración. Y cuando se sentó y empezaron a decirle, tú eres uno de los que ibas con ellos. Y él decía, no, yo no, tú me has confundido. Sí, tú eras uno de los que ibas con ellos. Y es lo que yo digo, ¿no? Un tiempo atrás, me acuerdo cuando el Señor le está diciendo de que lo iba a negar 3 veces y le dice Pedro, no, Señor, si te encarcelas yo me encarcelo contigo y si hace falta hasta la muerte. ¿Qué había pasado desde ese tiempo hasta que cuando lo detienen verdaderamente y se ve en ese apuro y se sienta con aquellos que yo dije que a veces no nos sentamos en los sitios adecuados? Nos sentamos en sitios que no nos corresponden y de ahí que nos da pie a negar al Señor. Y a lo mejor no lo negamos diciendo, no, yo no conozco a Jesús, porque no lo vamos a decir porque realmente lo conocemos, pero nuestros hechos lo niegan. Y la gente nos ve, porque si no recordamos más, aquí en este hecho, es la mujer la que se fija y le dice, tú ibas con ellos. O sea, quiere decir que ellos eran observados, como somos observados tú y yo. Y luego cuando nos encontramos en situaciones que realmente deberíamos de ser luz y testimonio para los demás, dejamos al Señor a los pies de los caballos, como suelen decir. ¿Por qué? Pues porque nos sentamos en lugares que no debemos de sentarnos. Bien puede ser delante del televisor. Yo me acuerdo que hace poco un hermano me decía, las redes sociales son malísimas, son el propio diablo. Y yo le dije, mira, para. Porque hay gente que puede estar en las redes sociales y pueden ser hombres y mujeres de Dios sirviendo al Señor y comprometidos con Dios. Escúchame, el tiempo lo puedes perder con redes sociales, lo puedes perder viendo la tele, lo puedes perder hablando con amigos, tomando café, o escúchame, o tumbar la cama boca arriba mirando las telarañas en tu casa si las tienes. No es las redes sociales, es donde tú inviertas tu tiempo. Y yo lo digo porque, para vergüenza mía, cuando pasó lo que pasó en la iglesia, que se fueron Rafa y Elena porque se tomaron un tiempo sabático y porque bueno, se lo tenían que tomar. Y nos quedamos Pepe y yo y Fuensanta, que estábamos allí, nos quedamos un poco como descolgados, ¿no? Para nosotros eran los pastores que nos habían enseñado, los pastores que nos habían explicado lo poco que podíamos saber de la Biblia, porque luego es verdad que conocimos a Benjamín y a Marilú y tengo que dar gracias por ellos porque nos aconsejaron mucho y gracias a ellos también pudimos mantenernos en pie, pudimos mantenernos fuertes. Pero ahí hubo un tiempo como que, ¿ya qué? Ellos han ido, ahora ya no, en la iglesia donde nos quedamos con los pastores, buenos pastores y toda la historia, pero sabíamos que no, ellos habían llevado a su gente y como que nosotros allí no íbamos a tener mucho futuro. Entonces como que te vienes abajo y como que, ¿para qué voy a leer? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a hablar en lengua? Es como que te deja. Y luego empezamos a congregarnos en la otra iglesia y bien, la verdad es que bien, aunque eran, no se consideran bautistas, pero tampoco es el fuego que puede haber en una pentecostal. Y la verdad es que a mí aquello se me hacía y yo seguía diciendo lo mismo. ¿Y para qué voy a orar? ¿Y para qué voy a leer la Biblia? ¿Y para qué voy a hacer? Sí, yo no. Y es verdad que no la dejé del todo porque si algo leía, algo oraba, pero no era esa relación íntima, diaria que debemos de tener con Dios. Porque es el que nos habla y nos habla a través de su palabra. No hay otra táctica. Y me acuerdo que luego cuando empecemos con lo de la cárcel y toda la historia, vimos como que el Señor hacía algo nuevo y que había puesto otra ilusión y otra esperanza en mi corazón, ¿no? De que algo no era todo perdido. Pero
cuando dicen, no, es que cuando uno está mal no busca al Señor, y cuando está bien tampoco, hermano. ¿Por qué no? Porque cuando estás mal, porque estás mal, y cuando estás bien, porque estás bien, y entonces te buscas muchas cosas porque como estás bien, voy a hacer, y tampoco buscas. Y os lo digo porque todo esto lo he vivido yo y lo he pasado. Y como he dicho, para vergüenza mía, cuando vinimos aquí al puerto de Sagunto, como realmente queríamos servir al Señor y queremos comprometernos con Él, porque si no, no tiene sentido y no tiene fuste el que estemos aquí en el puerto de Sagunto, me acuerdo que el Señor me llevó a arrepentirme y a pedirle perdón por todo esto que yo estoy contando. Y le pedí perdón y me lloró y que me quebró el Señor y bueno, no os podía imaginar, pero tenía que hacerlo porque es como decía Andrés, Abraham o Rebeca que están creciendo ahora mismo, como los más pequeñicos. Escúchame, trabajen o no trabajen, para sobrevivir tienes que comer, es que si no se morirían, ¿o no? Se morirían. Y espiritualmente nos pasa lo mismo. Independientemente de que estemos sirviendo al Señor, de que nos use o no nos use, debemos leer la palabra, debemos orar, debemos de buscar en la presencia del Señor, porque si no, moriremos. Y yo, muy fresca y tal, pero prácticamente yo estaba ya también, que ni sentía ni padecía. De hecho, yo no hablaba en lengua. Tenía las lenguas, pero yo no hablaba en lengua. Y cuando vine se lo dije a Marilú, yo no hablo en lengua. Dice, sí, las tienes, pero que yo no hablo en lengua. Que sí, que las tienes. Y es verdad, yo las tenía, pero yo decía, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo hablar en lengua? O sea, te quiero decir, y me llevó el Señor y me mostró todo eso y me tuve que arrepentir y pedirle perdón. Pero no obstante, como somos olvidadizos y se nos olvida todo, me acuerdo, y esto se lo compartí yo a los hermanos de la Casa de los Hombres, y luego se lo compartí a Benjamín. Me acuerdo que me fui a un chino de aquí de la avenida, a una tienda y me compré un pantalón. Y me lo llevé muy bien, pero iba muy arrugado de estar empaquetado. Y cogí, lo lavé. Y yo, que lo meto toda a la secadora, pues lo metí a la secadora. Verdaderamente a mí la secadora no me ha encogido nada. Y si me ha encogido algo, yo no me he enterado. Lo metí a la secadora. Mira por dónde el pantalón me encogió. ¡Ay, qué berrinche cogí con el pantalón! Allá que lo cojo, lo vuelvo a doblar y le digo, yo lo llevo a la china, le digo que me dé una talla más y no se entera y yo me quedo con mi pantalón. Eso lo hizo la Isa. Y me fui a la tienda de la chino, lo devolví, le dije, mira, que es que me lo he probado y no me gusta cómo se me queda. Madre mía, mi vida, Señor, yo... Señor, que yo leí, que mira, que no, que yo me lo probé y que ahora se me queda muy justo y me da cuenta que no. Y la china me miraba así como diciendo, bueno, pues me lo dio. Y me acuerdo que terminamos una mañana el devocional con los hombres, ellos se van, yo me quedo en casa, me pongo a desayunar y me dice el Espíritu o el Señor, lo que digamos, yo lo sentí, te quedaste a gusto, ¿verdad? Te quedaste, pero a gusto. Y digo, ay, Señor, perdóname, Señor, perdóname, perdóname. No, si yo te perdono. Pero ahora vete y díselo a la china. Yo me quería morir, pero yo no discuto con el Señor. En la vida he discutido. Yo no sé discutir. Yo no he discutido, pero es lo que estamos hablando. Yo decía, Señor, si yo quiero servirte, yo no quiero que haya nada en mi vida que me impida que yo no... Sí, pero a la china también. A la china. Madre mía. Y yo me fui a la china y le conté todo lo que había pasado. Y pedí perdón. Le pedí perdón, le dije, perdóname, he actuado incorrectamente, no debiera de haber hecho esto, pero te lo tenía que decir. Y le dejé el pantalón, o sea, que no, que se quedó todo zanjado y ya está. Y muchas veces así cuando hablamos de la dignidad y de tal, a mí ya me daba igual la dignidad, ya me daba igual. Yo lo que quería es estar bien con Dios. Porque a mí qué me importa, y de hecho os tengo que decir que yo he entrado a la China y he seguido comprando ropa y le he seguido viendo la cara y ella me la ha seguido viendo a mí. O sea que yo me quedé más ancha que larga. Cuando yo ya le pedí perdón y le pedí disculpas y le dije todo lo que había pasado, yo ya me quedé
tranquila, sabiendo que había hecho lo que Dios me había pedido y ya está. Y por eso es lo que digo muchas veces, que a mí me importa ya, que lo que quiero es estar bien para el Señor, no quiero... Y es lo que os quiero decir en esta tarde, que Dios mira nuestro corazón. Mira, equivocarnos nos vamos a equivocar muchísimas veces. Vamos a meter la pata muchísimas veces. Somos olvidadizos por naturaleza, pero Dios es fiel. Y mira por dónde, cantando esta canción, que la hemos cantado miles de veces, tu fidelidad es grande, ahí el Señor me mostró lo fiel que había sido conmigo, a pesar de lo pecadora que he sido, a pesar de que no he hecho las cosas como debiera. Él ha sido fiel y empezó a mostrarme, y yo decía, madre mía, Señor, tierra, trágame, qué vergüenza, porque es verdad que Él ha sido fiel a pesar de que yo, pero el enemigo a veces nos engaña, a veces nos anula, a veces pensamos que porque le hemos fallado, que no tenemos derecho o que no nos va a usar, y es mentira, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, un Dios de perdón. Acordaros cuando el Señor le dice a Pedro, le recuerda a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Claro, Señor, que te amo. Hijo de Jonás, ¿me amas? O sea, tenía que recordarle y tenía que confrontarlo con aquello públicamente. Pero si nos damos cuenta en el texto, primero pone, o sea, cenaron y luego lo corrigió. O sea, tenemos que darnos cuenta que el Señor siempre, siempre nos bendice. Y a pesar de las cosas, luego es verdad que nos confronta. Y os lo estoy diciendo que Él no se queda con nada. Y escuchadme, y podemos mentirnos nosotros. Porque yo te puedo decir cualquier cosa y tú te la vas a creer. O tú me la puedes decir a mí, pero al que no engañamos es a Dios. A Dios no lo podemos engañar. Pero que es nuestro corazón lo que le importa a Dios. No le importa lo que hagamos, lo que dejemos de hacer. Es Dios el que tiene con nosotros esa paciencia, esa bondad, esa fidelidad, esa misericordia. Y hagamos lo que hagamos, nos equivoquemos, nos vengan nuestras dudas que nos vienen. Acordaros que Él también, cuando echó a andar, todo muy valiente por encima de las aguas, cuando se vino abajo, ¿lo dejó el Señor caer? Le extendió su mano. Le extendió su mano. Y cuando Juan, cuando estuvo en la cárcel y mandó a los dos testigos para que le preguntara si era él que había de venir, y Jesús, ¿qué? Le dice, y el incrédulo ahora me manda. No, lo levantó y habló bien de él. O sea, el Señor siempre va a estar ahí, pero a veces el enemigo nos pone cosas que las creemos y no debiéramos, pero también es verdad que necesitamos santificarnos para Dios. Necesitamos santificarnos para Dios. Yo sé que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que cuando hay en tu corazón esas ganas de servir, esas ganas de hacer las cosas bien hechas, esas ganas de obedecerle, Él responde. Yo, como dije cuando conté el testimonio, a mí el Señor en este año, mira, yo no he tenido padre. Se mató cuando yo tenía 13 días. Y aunque yo hice el curso de sanidad en la casa de mi padre con Marilú, es verdad que mi corazón estaba sana con aquello y yo lo tenía zanjado. Pero también es verdad que tengo que decir que cuando aquello me lo mostró, es verdad que en mí siempre había esa pizca de, Señor, ¿dónde estaba? Aunque yo estaba sanada. Y me acuerdo que en un culto de estos que yo tenía a mi nieto ahí abrazado, el Señor me hizo ver, como tú lo tienes a Él, así te tenía yo, cuando tú pensabas que estabas sola. Y el Señor terminó de sanar mi corazón. Y desde luego que ya no tengo ninguna duda más de que Dios ha estado conmigo siempre. Porque yo echaba de menos la figura paterna, porque no he tenido un padre. Y cuando me pasaba cualquier cosa me encerraba en la habitación y siempre decía, papá, si tú estuvieras aquí esto no me lo harían, esto no me pasaría. Y Dios me hizo ver que Él estaba ahí. Igual que tú estás con tu nieto, te tenía yo. Y yo sabía que esa chispica de duda que podía quedar en mi corazón, Él me la zanjó. Él me la zanjó. Al igual que también tengo que decir que cuando vino el hermano Osmani y estuvo aquí compartiendo y predicando y cantaron la canción en Cadenas Romper, que también la hemos cantado millones de veces,
Y me acuerdo que ahí el Señor me quebrantó y me mostró lo que había en mi corazón, y en mi corazón había muchísima tristeza, apatía y desgana. Y yo, el Señor me lo estaba hablando en mi corazón, me lo estaba poniendo, y yo decía, ¿y esto por qué? Yo no tengo motivos para estar mal ni triste. Y no era una tristeza sino era algo interior que había en mi corazón. Y el Señor ahí me rompió todas las cadenas y me hizo ver toda la tristeza que mi madre me había transmitido cuando mi padre se mató y me tenía en brazos. Y era yo su consuelo, y conmigo andaba para arriba y para abajo a toda hora y a todo tiempo y a todo momento. Y esa tristeza, esa desgana, esa apatía de no querer vivir, me la transmitió a mí, me la pasó a mí. Pero lo digo porque Dios mira tu corazón. Mira, en la cabeza podemos tener la Biblia entera, hermano, y poder decirme, mira, yo me he leído la Biblia 7 veces, 10 veces, 1000 veces. Pero ¿de qué nos sirve de habernos leído la palabra, de sabértela de memoria, pero si en nuestras vidas no hay un cambio? ¿De qué nos sirve? En Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo nos transformamos por medio de la renovación? Con la palabra, es leyendo la palabra. Es la que nos muestra cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que quitar de nuestras vidas. Y yo también entiendo cuando Mariluz decía el domingo predicando, si cuando estamos con nuestra familia no somos luz, más vale que nos vayamos. Más vale que nos vayamos. ¿Por qué? Lo digo porque yo también este tiempo que he estado hablando, a veces me pasaba mucho tiempo con ellos. Y sí que es verdad que yo no entraba al trapo de ellos, pero ahí estaba pero tampoco era luz. No, es que no pintaban ahí. Entonces te das cuenta que tú dices, ¿y qué? Sí que es verdad que no podemos encerrarnos, que no podemos aislarnos porque estamos en medio de este mundo y tenemos que ser luz para este mundo, pero eso, ser luz para este mundo. Y no podemos vivir en pecado. Y Dios nos llama a una santidad. Y una santidad es apartarnos del pecado. Yo sé que cuesta porque lo estamos diciendo, somos olvidadizos y volvemos a caer. Pero tenemos la palabra, que es la que nos renueva, que es la que nos edifica, la que nos alimenta, la que nos hace crecer, la que nos hace madurar junto con las experiencias que vivimos. No tenemos otra, no hay atajo. No hay atajo, pero tenemos que recordar que Cristo nos llamó y que tenemos grandísimas promesas. Y las promesas son sí, amén. Y creemos en Dios, pero no creemos a Dios. Y todo se nos queda aquí, en palabras, en decir sí, no, sí Dios, pero no lo terminamos de creer y no lo terminamos de llevar en el corazón y creerlo. Y eso es lo que yo he dicho, que me propuse el año pasado y para este año sigue la misma meta. Creer, lo que leo, creerlo en mi corazón. Porque si está ahí es porque es, son palabras de Dios en la Biblia, son promesas. Y si son promesas de que las da y las hace. ¿Por qué no me lo voy a creer? Pero tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Tenemos que arrepentirnos de aquello que a Dios no le agrada. Purificarnos cada día más para Él, santificarnos cada día más para Él y ser testigos para los demás. Acordaros que la mujer lo conoció porque se estaba fijando, aunque lo mirara de allí, porque sabía que era de ellos, porque lo estaba observando. Lo estaba observando. Si no, ¿de qué iba a conocer, de qué iba con ellos? Y a veces nosotros nos pasa igual, decimos que somos cristianos, que esto, que lo otro, venimos a la iglesia, pero luego vamos al Mercadona, nos ponemos en la cola, alguien se nos cuela y montamos un pollo. Y luego nos dice, uy, pues si esta no es la de la iglesia. O ahora que han puesto esta dirección prohibida, ¿cuántos entramos en dirección prohibida para acá? ¿Cuántos? Y quién sabe si algunos de las naves nos están viendo. Y luego vamos diciendo por ahí cualquier cosa y nos dice, sí, tú. Pues si tú entras en dirección prohibida. O sea, escuchadme, no podemos ser piedras de tropiezo, no debemos de ser piedras de tropiezo. Tenemos que guardarnos muy bien de que somos hijos de Dios y que tenemos que llevar la luz al mundo. ¿Que somos pecadores? Sí. ¿Que
tropezamos, que nos equivocamos, que metemos la pata. Yo la primera, montones así, me faltan manos, de veces. Pero luego el corazón, lo que uno tiene que decir, Señor, no me conformo, no quiero más de ti. Y termino con esto. Andrés lo leyó la semana pasada y yo lo tenía ya. Y en 2 de Corintios 6:14 dice, ¿por qué? Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo nos comemos esto? Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, pero no imposible. Con la ayuda de Dios. Yo sé que en mi fuerza fallo. Yo sé que en mi fuerza no voy a cumplir el propósito de Dios. Pero sé que yo quiero servir al Señor. Sé que quiero agradar al Señor. Sé que quiero obedecer al Señor. Y sé que quiero que Dios cumpla su propósito en mí y a través de mí lo que Él tenga que hacer. Porque si no, no tiene sentido, hermano. Es que no disfrutamos ni de una cosa ni de la otra. Y yo quiero recordaros, y con esto sí termino, en Primera de Pedro 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes. ¿Cómo vamos a anunciar a Cristo si fallamos más que una escopeta de feria? Si pecamos y pecamos y pecamos y ni siquiera nos damos cuenta y vivimos con el pecado así como el que yo tengo que comer hoy y como porque tengo que comer, porque me toca comer. Leí en uno de mis devocionales estos días, y ya sí que con esto os dejo, no vivas tu vida sin la sensación de crecer y cambiar, o perderás las cosas buenas que Dios puede hacer a través de ti. Tenemos que ir creciendo y madurando en el Señor para poder estar con un mismo sentir y un mismo corazón con Él. Amén.